Miró brevemente a Droma y presionó el botón del ascensor que los llevaría hasta el 5.º piso. ¿Subimos?, preguntó Droma, frotándose las doloridas muñecas. Tengo algo que hacer. Han hizo un gesto con su barbilla señalando a Bow. Tendrás que encargarte de él. Baja al subnivel de mantenimiento, busca cualquier armario y mételo dentro. Si te causa algún problema, dispárale. Después reúnete conmigo en el 5.º piso. Bow rechinó los dientes, pero consiguió no decir nada para que Droma no tuviera que cumplir la amenaza de Han. Mientras ascendían, Han se quitó el mono verde pálido. Debajo llevaba un caro traje de negocios. La curiosidad de Droma era palpable. No hay tiempo para explicaciones, dijo Han. Pasó a Droma el mono y abrió las esposas. Guárdalas, puede que las necesitamos luego. Ya en el 5.º piso se colocó un guante en la mano derecha y enfiló un amplio e iluminado pasillo que conducía al cuarto del transmisor. En la mano izquierda llevaba la tarjeta con el virus que le habían dado los androides. El escáner digital estaba alojado en un nicho junto a la puerta de la sala de control. Cuando Han presionó la mano enguantada sobre el lector, la pantalla del dispositivo lo identificó como Des Harbrick, primo del conde Borer Harbrick y vicepresidente de marketing de Saliche Ag, con quien el barbudo y bien vestido Han guardaba cierto parecido. El suficiente como para que, al entrar en la sala, la media docena de técnicos casi se postraran a sus pies. «Siéntense, por favor, siéntense», dijo en el tono más suave que pudo exhibir. «Solo quiero echar un vistazo a nuestro sistema de desactivación. ¿Todo funciona según las previsiones?» Este trimestre hemos desconectado y almacenado 1.250 androides, señor, dijo nerviosamente una mujer delgada. Durante el mismo periodo, la división de personal ha logrado reclutar unos 3.000 refugiados, que han accedido a quedarse en Ruan como empleados. «Espléndido, espléndido», la felicitó Han, moviéndose por la sala con la tarjeta oculta en la palma de su mano izquierda. Mientras la mujer seguía recitando más estadísticas, Han dio la espalda a una unidad periférica que esperaba que ofreciera menor resistencia e insertó en ella el disco que, confuso, le había prometido que desaparecería, literalmente, una vez cumplido su cometido. «Esperamos tener almacenados al menos otros 1.500 androides para el final del próximo trimestre», decía la mujer alegremente cuando los ordenadores empezaron a soltar una serie de sonidos estridentes que a Han le parecieron el equivalente mecánico a un grito de dolor. «El sistema se colapsa», gritó otro técnico con incredulidad. Las luces de todas las estaciones de trabajo empezaron a parpadear, las pantallas se quedaron grises y los técnicos hicieron de todo, salvo tirarse de los pelos, para intentar recuperar el sistema antes de que contagiara su apagón al resto de las instalaciones. Tan desesperados eran sus esfuerzos que Han sintió una punzada de culpabilidad, hasta que se recordó a sí mismo que esas máquinas eran las responsables de la desactivación de miles de androides. Su salida de la sala pasó absolutamente inadvertida gracias al creciente pánico. El pasillo estaba tan tranquilo e iluminado como lo había estado unos segundos antes, en contraste con el caos de la sala de control. Han se ajustó el cuello de la chaqueta y se dirigió al turboascensor, saludando amablemente a todos aquellos con los que se cruzaba. Cuando ya se encontraba cerca del ascensor, Droma surgió tras una columna de plastiacero que obviamente le había servido de escondite. Llevaba el mono verde pálido pulcramente doblado sobre uno de sus brazos. «Intenta no parecer culpable», susurró. Han mantuvo su forzada sonrisa. «Métete en el ascensor y ponte las esposas», le ordenó sin apenas mover los labios. No obstante, una vez dentro, su fachada tranquila y cortés se derrumbó. Se volvió a poner rápidamente el traje de inspector, le quitó a Droma la pistola láser de las manos y se aseguró de que estuviera cargada.
Ni siquiera pienso aventurar una suposición sobre cómo has conseguido todo esto, dijo Droma mientras se volvía a colocar las esposas. Vale, pero sería divertido oírla. Han metió la pistola en el bolsillo de su chaqueta. En cuanto lleguemos al vestíbulo, nos dirigiremos a la salida más cercana, ¿de acuerdo? Les haremos creer que te llevo bajo custodia. Han se colocó frente a las puertas del ascensor. Cuando se abrieron apenas pudo ver el vestíbulo a causa de los cientos de androides que correteaban por él intercambiando pitidos y silbidos. La mayoría se dirigía a las salidas. ¿Por qué estaré seguro de que tienes algo que ver con todo esto?, preguntó Droma. Indirectamente. Han señaló la salida más cercana que no estaba absolutamente bloqueada por los androides. Por allí. Se abrieron paso entre la multitud y ya estaban cerca de las puertas de salida del Trasparia Cero cuando una voz gritó: «¡Allí están!». Han giró en redondo sin poder evitarlo. Bow estaba señalándolo, rodeado de varios guardias de seguridad de la compañía. «Te dije que lo encerraras», gritó Han. «Y lo hice», se defendió Droma. «Lo dejé en una sala llena de androides desactivados». No es momento para sutilezas. Han lanzó una maldición y empuñó su pistola. Disparó unas cuantas veces sin apenas apuntar, obligando a los guardias a buscar refugio. Agachándose, Droma y él pasaron entre los androides y salieron al exterior del edificio. Han buscó el deslizador de Bow y empujó a Droma hacia él, mientras una riada de androides surgía inconteniblemente del ala este y se dispersaba por los aparcamientos y los campos circunstantes. Han se situó en el asiento del conductor y sonrió ampliamente. «Siempre puedes confiar en los granjeros», dijo a Droma, que se había quitado las esposas y sentado en el asiento del pasajero. «Nunca cierran sus vehículos con llave». Han conectó los repulsores del deslizador, empujó el volante con ambas manos y pisó el acelerador, haciendo que el deslizador girase sobre sí mismo y se lanzase hacia la carretera que tenía delante. «No vale la pena probar la entrada principal», gritó por encima del rugido de los motores triples. «Seguro que a estas alturas está cerrada. Tendremos que usar las carreteras de servicio. Alguna llevará hasta los sembrados que pasamos camino del campo 17. «Pues elige una, pero hazlo rápido», dijo Droma, mientras consultaba la pequeña pantalla de la consola situada frente al asiento del pasajero. «Tenemos 7, quizá 8 vehículos convergiendo hacia nosotros desde el norte, el este y el oeste». Haciendo rechinar los dientes, Han estudió los altos tallos de grano que crecían a ambos lados del camino. «Al diablo, ¿quién necesita carreteras?», dijo finalmente, mientras giraba hacia el sur y se dirigía directamente hacia los campos sembrados. El satélite que utilizaba la sección de seguridad de la sede principal de Salich-Hag proporcionaba una perfecta vista aérea de la persecución del deslizador. Daba la impresión de que las cámaras se encontrasen a cientos de metros por encima del terreno y no en órbita estacionaria, a medio camino de la luna más cercana de Rouen. «Están destrozando esos campos de mijo», se quejó el jefe de seguridad a Bow. El hombre rechoncho se inclinó todavía más sobre la pantalla plana. El deslizador robado trazaba larguísimas rectas, curvas precisas y giros en redondo entre el mar de grano. 8 deslizadores más los perseguían negociando sus propias curvas y cambios de dirección, aunque de forma mucho menos precisa. «Un conductor excelente», comentó el jefe de seguridad mientras realizaba el slalom entre una hilera de viejos molinos de viento y aceleraba a través de toda una serie de espantapájaros antes de cambiar de dirección. «Debió de ser un piloto profesional». «¿Ha sido identificado?». «No», bufó Bow, «pero está confirmado que fue quien anuló el sistema de desactivación de androides del 5.º piso». El jefe, barrigón y con bigote, sonrió ligeramente. «Dicen que estabas encerrado con algunos androides cuando fueron reactivados». Bow hizo una mueca. «Es cierto, pero te diré algo. Ninguno de esos androides abrió las puertas. Alguien con acceso al sistema las abrió en cuanto los androides despertaron».
¿Qué clase de tipo se toma la molestia de hacerse pasar por un inspector de la ACC y vicepresidente corporativo para rescatar a un Ring y liberar a un par de miles de androides? Un tipo con buenos contactos. El Ring fue arrestado en el campo 17, cuando llegó con un humano buscando a sus compañeros de clan, pero resultó que ya habían salido del planeta falsificando un permiso de embarque. Quizá fue algo deliberado. Quiero decir, que apareciera el Ring y que se dejase arrestar. Imposible. El Ring no podía saber que lo traeríamos aquí. Además, no pudo añadir nada a lo que su compañero ya sabía antes de aparecer en la entrada principal. Tenemos gente revisando los controles del espaciopuerto para saber cómo y cuándo llegaron a este planeta, pero algo interfiere con el acceso a los bancos de datos de inmigración. ¿Algo o alguien? Se interesó el jefe. Yo diría que tienen compañeros y que la conspiración es más amplia de lo que parece. Bow apretó los labios y no dijo nada. El jefe recuperó los hologramas del humano grabados en la puerta principal y por los escáneres de seguridad de las instalaciones de mejoras del producto, junto a los del identificador de la sala de control del quinto piso. La barba y los rasgos faciales parecen bastante reales, dijo tras estudiar los holos unos instantes. Quítale la barba y la gorra, pidió Bow frotándose la barbilla. Ambos hombres estudiaron los holos un momento más. Me resulta familiar, dijo el jefe, pero no puedo situar la cara. Bueno, el hecho es que actúa como agente de alguien. ¿Un rival de Salice? ¿Quizá la nebulosa de consumibles? Bow se encogió de hombros. Cambia de dirección, dijo el jefe de repente, volviendo a las cámaras del satélite. Se dirigen hacia el este. Los dos hombres vieron cómo el deslizador robado entraba en otro campo de grano. Entonces, sin previo aviso, volvió a cambiar de dirección dejando el campo, por lo que Bow creyó inicialmente que era un camino de servicio. Ninguno de sus perseguidores lo siguió. ¿Qué pasa?, ladró. «Hijo de un láser», exclamó el jefe, «no es ninguna carretera. Se han dejado caer en uno de los canales de irrigación. Están por debajo de los escáneres de superficie de los deslizadores. Nuestros chicos no tienen ni idea de dónde se han metido. Entra en los sistemas de regadío y cierra las compuertas de los canales». «Estoy en ello», confirmó el jefe. Bow cambió las cámaras de satélite a tiempo de ver cómo el deslizador de los saboteadores pasaba a través de una compuerta que se cerraba en ese momento. Saltaba por encima de la siguiente y giraba en redondo por un cauce mucho más ancho. «En un canal de desagüe», explicó el jefe. «Termina en el río, más allá del campo 17. Si se dan prisa, los perderemos». Estaba a punto de pulsar los controles de mando de la acequia cuando Bow lo detuvo. «No, no cierres las compuertas todavía. Deja que crea que tienen tiempo». Prestó atención a la imagen vía satélite. Amplía la imagen. Cuando el jefe lo hizo, pudieron comprobar que el deslizador había perdido sus parabrisas retráctil. Se veían espigas rotas en la redondeada proa y entre los asientos, y tenía el interior medio lleno de granos. «¿A qué velocidad crees que van?». El jefe estudió la imagen. «El canal no solo es más ancho, sino el doble de profundo, así que diría que está forzando los motores al máximo, digamos que a unos 200. ¿Cuánto falta para la próxima compuerta?». «Quizá 1 kilómetro». «¿Cuánto tarda en cerrarse?». «Apenas 1 segundo». Bow sonrió abiertamente. «Mantén el dedo en el interruptor, ya te diré cuándo». Es como jugar a barreras de muerte. Bow contempló atentamente la pantalla un segundo y gritó: «¡Ahora!». Intentando frenar desesperadamente, el deslizador embistió la compuerta. La fuerza del impacto lanzó al humano y al Ring fuera del aparato, por encima de la compuerta, hasta el canal que seguía más allá. «Los tenemos», exclamó el jefe con excitación. «Ponme con el equipo de persecución». Mientras establecía la comunicación, el jefe dijo: «Tengo una forma mejor de acabar con ellos». Activó su comunicador. «Con control climático». Bow frunció el ceño, pero sonrió en cuanto comprendió lo que tramaba el otro. «Bonito toque».
Bueno, de todas formas necesitamos un poco de lluvia, aceptó el jefe, encogiéndose de hombros. El barro lo salvó. Solo tenía 30 centímetros de profundidad, pero era blando como un puré. Han, tras volar 10 metros por los aires y aterrizar de bruces, abrió un profundo surco mientras resbalaba por el centro del canal. Mejor equipado para realizar acrobacias, Droma ejecutó un triple salto mortal y cayó de pie, deslizándose por la resbaladiza superficie como un surfista experto. Han reapareció en la superficie escupiendo agua amarronada, pero fue Droma quien protestó primero. Estaremos más seguros en el canal de desagüe, dijiste tú. Creo que no, dije yo. Tenemos que seguir en los conductos de irrigación. Confía en mí, dijiste tú. Evita las compuertas, dije yo. ¿Dónde está entonces la diversión? Dijiste tú. Deja de quejarte, cortó Han. ¿O te has acostumbrado tanto al estiércol que te molesta un poco de barro? Droma ayudó a Han a ponerse en pie y echó un vistazo a su alrededor, como si el barro no bastara. Los muros de permiocemento del canal tenían más de 4 metros de altura. ¿Y ahora qué? No podemos escalarlos. Será mejor que nos quedemos aquí abajo. Avanzar por esos campos sembrados sería muy lento. Han se quitó el mono verde pálido y la chaqueta de negocios y los tiró a un lado. Usó los dedos para intentar librarse del barro que le cubría frente y barba. ¿Qué muestra el mapa? ¿Quieres decir antes de que te estrellases? No me estrellé, replicó Han ceñudo. ¿Alguien sabía cuándo cerrar esa compuerta? Miró al cielo, que parecía más oscuro que un momento antes. Pueden vernos, seguramente con cámaras satélite. Droma bajó la mirada buscando los de Han. Entonces señaló en la dirección que seguían antes de la colisión. Apenas faltan un par de kilómetros para llegar al río. No será muy difícil seguirlo hasta el campo 17. Perfecto. Si nos dejamos llevar por la corriente, llegaremos al campo de refugiados y desde allí podremos acceder al espacio puerto, donde Salitre tendrá un ejército de guardias preparado y donde todos los escáneres se podrán aullar en cuanto presentemos una tarjeta de identificación. No te preocupes por eso. Tenemos amigos que nos ayudarán a llegar hasta el halcón. Droma se dejó de retorcer su bigote para escurrirlo. ¿Sin pasar por los controles de Ruan? Han sonrió satisfecho, pasando por debajo de ellos. Intentó dar un paso en el barro y su pie dejó escapar un sonido de succión. ¡En marcha! No habían recorrido ni 300 metros cuando un rugido profundo retumbó sobre sus cabezas. ¿Qué diablos ha sido eso? Preguntó Han. Droma hizo un gesto desmoralizado. Es la estación de control del clima. Salitre la conecta un par de veces al día. Han vio cómo las nubes grises se arremolinaban sobre sus cabezas. Giró sobre sí mismo estudiando los muros que delimitaban el canal. No llegarían al borde ni aupándose uno sobre los hombros del otro. Tenemos que volver a la compuerta, dijo de repente. ¿Qué? Droma miró a Han como si estuviera loco. La compuerta es nuestra única oportunidad de escalar hasta arriba. ¿No habías dicho que era mejor seguir aquí abajo? Gruesas gotas de lluvia empezaron a caer sobre ellos. Salitre está preparando una tormenta. Planean ahogarnos. Droma tragó saliva. Pero los deslizadores que nos perseguían, a estas alturas ya habrán llegado a la compuerta. Tienes razón, reconoció Han apretando los labios. Pero tiene que haber como mínimo una compuerta más antes de llegar al río. Corrieron ayudándose mutuamente cuando uno de ellos resbalaba o se hundía en el barro. La lluvia se convirtió en un aguacero y el nivel del agua embarrada ascendió rápidamente del tobillo a las rodillas. Tras ellos podía oír el ronroneo de los deslizadores acercándose, pero de repente el sonido se convirtió en un rugido turbulento. Han se detuvo bruscamente. Escucha, gritó a Droma para que pudiera oírlo por encima del insistente repiqueteo de la lluvia. Droma se detuvo unos metros más adelante. Creo que esto no me va a gustar.
Los dos miraron hacia atrás a la vez y vieron una pared de agua de 3 metros de altura abalanzándose sobre ellos. Apenas tuvieron tiempo para volver a mirar hacia el río cuando el torrente los barrió, arrastrándolos consigo. Capítulo 23. Más grande que la Estrella de la Muerte, la estación Centralia pendía entre talud y tralús, como un ominoso fantasma blanco y grisáceo, extrayendo energía de la interacción gravitatoria de los llamados mundos dobles. La estación rotaba lentamente alrededor de un eje definido por 2 gruesos cilindros polares, diseñada para actuar como una lente de gravedad capaz de dirigir estallidos amplificados de energía repulsora a través del hiperespacio, suficientes para capturar mundos distantes o destruir estrellas. Su superficie era un batiburrillo de estructuras en forma de bloques, algunas tan altas como rascacielos, y de puertos de acceso presurizados con forma de burbujas de fuerza y del tamaño de cráteres. Un desconcertante enredo de tuberías, cables y conductos que se extendían en todas las direcciones, serpenteando entre selvas de antenas parabólicas y formaciones cónicas, y erizado de proyecciones. Uno de los rasgos prominentes eran los restos de una nave espacial estrellada que se fundió con el casco y se convirtió en habitáculo. Fui la primera persona que saludó a tu tío, Luke, a Lando Calrissian, a Belinda Calenda y a Gaeriel Captison, cuando subieron a bordo, dijo Jenica Sonsen a Anakin, Jacen y Ibrahim, mientras un turboascensor que olía a pintura fresca los llevaba hacia el centro de la estación por un largo túnel rosal oscuro. Creo que la conocimos después, en Corellia, sugirió Jacen. Sí, es cierto, me halaga que me recuerdes. La gravedad simulada está incrementándose, interrumpió Q9 en básico, hablando por medio de un codificador de voz que el androide había adaptado para formar palabras como si fuera una boca. Obviamente, el incremento es consecuencia de nuestro alejamiento del eje de rotación. Gracias, Q9, dijo Ibrahim, en deferencia a la opinión del androide de que las máquinas tenían que ser útiles en todo momento y en todo lugar. Sonsen sonrió ante el intercambio de palabras. Hace tiempo que intentamos dotar a Centralia de gravedad artificial, pero en el futuro próximo tendremos que depender de la gravedad centrífuga. Si conseguimos contribuir con éxito al esfuerzo de guerra, puede que la nueva república nos dé por fin los fondos necesarios para conseguir que la estación deje de rotar. Pero los Mercy han hecho maravillas incluso sin gravedad artificial para conseguir que Ciudad Hueca y muchas otras zonas sean completamente habitables. Sonsen era una mujer hermosa y optimista, con el pelo negro rizado, una cara larga y delgada y unas cejas expresivas. Había quedado a cargo de la estación 8 antes, tras las inesperadas llamaradas de Centralia, que no solo habían destruido 2 soles distantes mediante precisos disparos hiperespaciales, sino que también incinerado a miles de colonos que vivían en Ciudad Hueca. Mientras, los supervivientes huían a Talud y a Tralús buscando la seguridad que no encontraban en el satélite. Desde entonces dirigía el equipo cartográfico dedicado a mapear poco a poco el complejo interior del inmenso orbe, una tarea que la propia Sonsen dudaba poder completar dentro del lapso de su vida. ¿Su equipo trabaja con los arqueólogos que fueron deportados?, preguntó Jacen. No fueron deportados, solo se les alejó por su propia seguridad, explicó Sonsen, frunciendo el ceño. Pero sí, claro que trabajamos conjuntamente. Todas queremos aprender cuando podamos sobre la especie que construyó Centralia y creó el sistema coreliano. Pero me temo que los arqueólogos se han equivocado al convertir su evacuación en un problema político.
Sí, como defiende el partido de Centralia, hay que tratar a cada uno de los 5 mundos de Corel como una entidad separada. Están sentando las bases para que esta estación, que tampoco es autóctona del sistema, también pueda ser considerada independiente. El resultado será que Centralia seguirá en manos de la nueva república en el futuro. Ebrahim abrió la boca para decir algo, pero se lo pensó mejor y calló durante el resto del viaje a través de los 2000 niveles de la estación. Concebida originalmente como una batería de energía, Ciudad Hueca era una esfera abierta de 60 kilómetros de diámetro. Sus paredes curvas habían contenido casas, parques, lagos, huertos y tierras de labranza, calentadas por el radiante punto de calor, una especie de luz piloto para toda la estación. Pero se habían desmantelado todas las casas, excepto las que utilizaban unos cuantos científicos y el equipo arqueológico antes que ellos. La única concesión a lo que una vez existió eran los escudos sombra, ajustables, instalados para simular las horas nocturnas. A ambos lados de Ciudad Hueca, a lo largo del eje de giro, se erguían enormes conos rodeados por 6 conos más pequeños, a los que habían llamado montañas cónicas norte y sur. La disposición de los conos era la geometría necesaria para un particular tipo de repulsor al viejo estilo. Sonsen señaló las vistas mientras los llevaba hasta una pequeña sala de control bien escudada, oculta durante la ocupación de la estación y descubierta por accidente cuando un grupo de Mercy buscaba un lugar adecuado para instalar un monitor de soporte vital. Los diminutos Mercy, de ojos límpidos, eran coherentes con las plumosas aves de las que descendían y poseían un talento especial para hacer habitables espacios sumamente grandes, como le habían demostrado al doctor Oran Keldor, que utilizó un centenar de ellos para instalar el cepo imperial cerca de Kessel. Los Mercy abundaban en Ciudad Hueca más que cualquier otra especie, pero no había ninguno en la sala de control cuando entraron Sonse y sus invitados. En la sala atiborrada de instrumentos podía verse a varios humanos, un seloniano, 2 verpines y un duro. Pese a tanta diversidad, la curiosa mezcla de Jedi, Dral y un androide con cabeza de bala logró que se detuviera toda actividad y que todas las cabezas se girasen en su dirección. Desde su llegada a la estación, Anakin se había acostumbrado a ser el centro de la curiosidad y de un intenso escrutinio, pero el hombre de pelo gris que se abrió camino a través de la multitud congregaba en la sala de control hizo que se le pusieran los pelos de punta, teniendo en cuenta que la última vez que vio a su padre, éste se había dejado la barba. El hombre se parecía a Han más que al propio Han, aunque era unos centímetros más alto y tenía una constitución más gruesa. «Tú eres Jacen y tú Anakin», dijo, señalando a cada uno por turno. Centrándose en Anakin, agregó: «No te acuerdas de mí, ¿verdad? Eso me duele. Seguro que hasta tu androide me recuerda». Usted fue el responsable del confinamiento del amo Ebrahim y de los amos Anakin y Jacen dentro de un campo de fuerza en Dral, recitó K9, y yo fui el responsable de su liberación. El hombre plantó las manos en sus caderas y soltó una carcajada. Me había olvidado de todo eso. Usted es Trakan Sal Solo, reconoció Anakin por fin, un primo de papá. Y también vuestro, chicos, agregó Trakan con toda seriedad. No solo nos tomó como rehenes, siguió Jacen, sino que obligó a nuestro padre a luchar contra una hembra seloniana, solo para su diversión. Trakan extendió las manos en gesto de apaciguamiento. Han y yo tenemos una larga historia en común. Probablemente nunca os he hablado de los tiempos en que me zurraba de lo lindo cuando éramos niños. Podría decirse que solo le devolvía el favor, pero tenéis razón. Lo que hice estuvo mal. A veces, cuando recuerdas una injusticia durante muchos años, la venganza termina formando parte de ti. Los ojos de Takran se entrecerraron.
Pasé 8 años en la prisión de Dortus, tal, en Sacoria, y tardé casi todo ese tiempo en comprender eso, pero lo conseguí. Y ahora soy un hombre nuevo. Hizo un gesto amplio. Ese es el único motivo por el que estoy aquí, en Centralia. Las altas instancias creyeron que podían demostrar mi reciente arrepentimiento poniendo mis conocimientos técnicos al servicio de la causa como parte de mi rehabilitación y luchando codo con codo junto a la nueva república contra los Yuhad-Bog. Dejó escapar una risa irónica. Por supuesto, vosotros no podéis saber lo mucho que ha pasado que puede llegar a atormentar a alguien. Sois Jedi, no estáis dominados por las emociones triviales que afectan a la gente normal. Rabia, odio, culpa, venganza. Tales cosas no significan nada para vosotros. Hasta los Yuhan Bog se dejan dominar por las emociones y probablemente pueden ser atraídos a este lado de la fuerza, ¿verdad? Claro que vosotros estáis a nuestro lado en las trincheras, preparados para luchar, dispuestos a derramar esa parte de sangre coreliana que corre por vuestras venas. Hemos venido a ayudar, dijo Anakin con firmeza. ¿De verdad? Takran agitó su cabeza divertido. Es una ironía maravillosa que haya hecho falta una guerra galáctica para reunir a la vieja pandilla. Hizo señas a uno de los humanos y al seloniano, y al hacerlos volver a la estación que ayudasteis a desconectar, volvió a centrar su atención en Anakin. Debo agradecerte personalmente que destruyeras nuestras ilusiones de conseguir una Corellia libre e independiente, pero dime, ¿sigues pensando que nos equivocamos intentando ser libres? Sus métodos eran los equivocados, rectificó Jacen, antes de que Anakin pudiera responder. Trakan hizo un gesto vago con la mano. Ah, mis métodos. Por supuesto que sabréis que desde que comenzó la crisis, la nueva república ha abandonado prácticamente Corellia, y conociendo a Ibrahim, miró al Dral con obvio desagrado. Seguro que os han informado del plan de Coruscant para usar Corellia como campo de batalla. Hemos oído los rumores, aceptó Jacen. Trakan sonrió con desprecio. Esa es una respuesta digna de tu madre. ¿Y tú, Anakin? ¿Estás aquí de visita o harás todo lo necesario para proteger a Corellia de un ataque? Anakin pensó su respuesta detenidamente. Eso depende de lo que haya planeado para Centralia. Lo que hemos planeado es crear un campo de contención, respondió Trakan, con una mirada de perplejidad. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué tal vaporizar toda nave que entre en el sistema, sea Yuhan Bong o no? Respondió Jacen. El Guardián fue destruido por un disparo del repulsor de Selonia, y Centralia tiene 1000 veces la potencia de fuego de los 5 repulsores planetarios combinados. Puede crear una onda de comprensión lo bastante potente como para hacer explotar un sol. Trakan miró a un técnico pálido y de rostro delgado. Este es Antone, lo presentó. También estuvo aquí durante la crisis. De hecho, tenía familia en Boboyagen, la estrella que hubiera resultado destruida si Anakin no hubiera intervenido a tiempo.